Qué lindo es estar juntos y en armonía. Gloria al Señor Jesucristo. Cuando el pastor me invitó a compartir con ustedes, me dijo, por favor, la estatura de la palabra debe ser la mía. Yo dudé entonces en venir. Gracias, querido pastor Sergio, Pamelita. Son personas muy amadas por nuestra congregación también. Les invitamos bien seguidos para varias cosas que son los dones y los ministerios que el Señor ha puesto en su siervo. De tal manera que gustamos mucho también de la amistad, como Él lo ha dicho. Comemos rico juntos. Algunos pastelillos y algunas cosas. Bueno, la carne la van a comer ustedes el próximo sábado, hombres. Qué gloria de Dios es estar en esta linda casa, pero más gloria todavía es estar junto a esta familia, a la iglesia del Señor. Aleluya. Hemos clamado al Señor para que su presencia nos acompañe, ¿sí? Como desde el principio. Hemos orado y clamado al Señor para que su presencia se haga realidad absoluta, especialmente en nuestros amigos y visitas que estén por la primera vez. Hay personas que están por la primera vez, entiendo aquí, puedo ver sus manitos así en alto, ¿sí? Personas que están por la primera vez. Muy bien. Que el Señor manifieste su presencia. Gloria al nombre de Jesús. ¿Puede usted ponerse en pie un ratito nomás, por favor? Así como para descansar un poco de estar sentados. Gloria al nombre de Jesús. Puedes decir con tus palabras propias cuánto amas la presencia del Señor. Qué bella canción que cantaban. Amamos tanto tu presencia. Ustedes la saben mejor que yo. Amamos tanto tu presencia. Porque nos parece, Señor, que sin tu presencia volvemos a nuestra muerte espiritual. Por eso amamos tu presencia. Porque habiendo estado muertos en nuestros delitos y pecados, aleluya, cuando te conocimos a ti, tu espíritu le dio vida a mi espíritu. Aleluya. Vida de Dios en nosotros. En realidad no solo amamos tu presencia, queremos, deseamos tu presencia. Señor, es más, necesitamos tu presencia. No podemos vivir sin tu presencia. Oh, aleluya. Gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Tú ya lo dijiste, Señor. Donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estarás. Gloria a tu nombre santo. Diga conmigo, amamos tanto su presencia. Alguien puede decir, amo tanto su presencia. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque hay tantos
grupos como este, hoy día, un día domingo, en todas partes del mundo, amando tu presencia. Gloria a tu nombre santo. Bendito eres para siempre, mi Señor, muy bendito. Gloria al nombre de Jesús. Antes de sentarse, por favor, a su lado izquierda y derecha, dígale a alguien: yo amo mucho su presencia. Dígaselo, dígaselo. Y luego tome asiento, póngase cómodo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Sin la presencia del Señor, mi espíritu y mi alma se secan. He vivido esa experiencia y la he llorado amargamente. Por eso es que recomiendo siempre a la iglesia del Señor, donde quiera que esté, que amemos tanto su presencia, para que jamás, jamás de los jamases vivamos la angustia que significa haber vivido su presencia y luego no estarla viviendo. Es como haber comido un banquete grande, precioso, un banquete de reyes, y sentarnos a esa mesa domingo tras domingo. Y de repente, por alguna razón, no estamos en ese banquete y vamos a otra parte y conseguimos un par de huevos fritos solamente. ¿Me estoy dando a entender? Te acostumbraste a comer rico la presencia del Señor. Por eso es que ya no nos podemos acostumbrar a menos que eso. Menos que eso no es la presencia del Señor. Lo que tú has gustado de la gloria de Dios, nunca más dejes de vivirlo, dejes de gustarlo. A esto le llamo yo la comunión con el Espíritu Santo. La comunión con el Espíritu Santo. Pero usted y yo sabemos por la palabra del Señor que en estos tiempos en que vivimos, que muchos de nosotros entendemos que son los últimos tiempos, no solamente vivimos de la gloriosa gracia de la presencia del Señor, de su Espíritu Santo entre nosotros, y tal como ha estado profetizado, también estamos viviendo alrededor de mucha gente que no teme a Dios. También es verdad, es cierto, que los gobiernos de este mundo han dejado entrar una cultura satánica que es tan diferente a vivir en la presencia del Señor. Por eso es que, conversando con el Señor, hablándole al Señor de la necesidad que yo tengo frente a este tema, lo titulé diciendo: la comunión con el Espíritu Santo es la que nos prepara para el engaño de las tinieblas de este tiempo. Solo la comunión con el Espíritu Santo. Y llamo comunión con el Espíritu Santo porque, hablando solo de oración, orando a Dios siempre, pareciera que a veces podemos confundirnos al no comprender lo que el Señor quiso enseñarnos con orar siempre. Orar siempre, probablemente siempre lo hacemos. Orar siempre en cuanto abrimos nuestros ojos, vamos conduciendo el vehículo o en el metro de Santiago, etcétera. No importa lo que estemos haciendo. Ya estamos en la oficina, ya estamos en el trabajo, ya estamos en el colegio, en la empresa, y ahí está nuestra mente siempre dando gracias a Dios por su presencia que nos acompaña siempre. ¿Verdad así?
Quiero hablarles un poquito al principio sobre el engaño de las tinieblas. Jesús nos habló acerca de esto. El Señor, antes de ascender hasta el Padre, nos habló de que los últimos tiempos serían tiempos muy difíciles, y una de las cosas muy difíciles que habría mucho engaño de parte de las tinieblas. Mucho engaño sobre la humanidad. Lo enseñó el Señor. Mateo 24:4 dice: dinos, dijeron los discípulos a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán. Jesús responde diciendo, ¿dónde está esto? Respondió Jesús y les dijo, miren, ¿qué cosa? Que nadie los engañe. No respondió inmediatamente el Señor la pregunta directa de sus discípulos. Él se fue al fondo del problema. Una cosa es que Él nos hable de los engaños que vendrán, y otra cosa en la que el Señor estaba interesado que supiéramos es conocer al engañador. Porque los engaños pueden cambiar de forma en el tiempo, siguen siendo engaños. Pero el espíritu del engaño es uno, el mismo siempre. El mismo espíritu que estuvo en el huerto del Edén, el espíritu del engaño que engañó a nuestros padres Adán y Eva, es el mismo que hoy, después de muchísimos miles de años, sigue engañando a la gente. Por eso es que yo diría que tuviéramos en cuenta, en consideración, que la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo es lo que nos va a fortalecer para enfrentar los tiempos difíciles que vendrán, especialmente con el engaño de las tinieblas. Queridos, esto implica algo muy importante, y ojalá sea una frase recurrente también para nuestras propias vidas y corazones. Santidad para con Dios, integridad para con los hombres. Si tenemos que ver al Señor respecto de nuestra vida, la palabra es santidad. Si tenemos que interactuar con la gente, la palabra es integridad. Santidad para con Dios, integridad para con los hombres, sería entonces el hecho de estar en contacto, en comunión con el Espíritu Santo 24/7. Lo importante es que Jesús lo enseña a sus discípulos. Cuidado, dijo el Señor, les querrán engañar. Estén atentos, deben analizar bien a los que quieren engañarnos, a los que van a tratar de engañarnos. Una forma de ver nuestra cultura chilena, nacido yo siendo chileno, viviendo muchísimos años más que muchos de ustedes en esta nación, sé muy bien que en nuestra nación existe una especie de espíritu de engaño. Generalmente yo no llegué atrasado, se atrasó la micro. ¿Sí? Está inserto en la cultura chilena. Es un engaño sutil, es un engaño disfrazado, porque al chileno le cuesta mucho reconocer sus propios errores, y es por eso entonces que la culpa la tiene el chofer de la micro, la culpa de todo ese pasajero que subió, que no me dejó subir a mí primero. El Señor está enseñándoles que el engañador es más importante que el tipo de engaño. Porque si conocemos bien al engañador, descubriremos sus engaños en cualquier momento, aun cuando esto los cambie de metodología.
¿Por qué? Porque el engaño puede cambiar de diferentes formas, pero el espíritu del engañador será el mismo del Edén hoy día. ¿Cuántos dicen amén a eso? El espíritu de este mundo es un ente. El espíritu de este mundo es un espíritu de las tinieblas, llamado por la Biblia el padre de la mentira. No hay otro. La cultura de este mundo, en todas las naciones, nos pueden ayudar para entender cuáles son las verdades resultantes de no ser hijo de Dios y las verdades resultantes de ser hijo de Dios. Permítanme parafrasear este texto de Juan 5:19 en la segunda parte. Dice la Escritura que en el mundo, ¿cierto? En el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. El mundo entero, la gente que no conoce al Señor, la gente que odia a Dios, la gente que dicta leyes en contra de los santos de Dios, esta gente está bajo el maligno. Según 2 Corintios 2:12, en su primera parte, dice, ellos han recibido, esta gente que está en el mundo bajo el maligno, ellos han recibido el espíritu del mundo. ¿Sí? Eso es lo negativo que habla acerca de la gente que ha recibido el espíritu del mundo, porque está bajo el maligno. Pero también están las verdades de la palabra de Dios respecto a ustedes, respecto a la iglesia del Señor, respecto a los hijos de Dios. El mismo versículo de 1 Juan 5:19, en su primera parte, primero dice, sabemos nosotros que somos de Dios. ¡Aleluya! Sabemos nosotros, lo hago como pregunta ahora, ¿sabe usted que es hijo de Dios? Amén. Le da garantía, porque en medio de este mundo de tanto engaño, frente a engañadores, una cosa usted no puede olvidar. Usted sabe que es hijo, que somos de Él, le pertenecemos a Él. Yo soy pertenencia de mi Señor. Nací de Él. Mi espíritu se restauró en Él. La sangre preciosa que Él pagó en la cruz del Calvario me liberó del dominio de este mundo. Ya no soy más de este mundo. Yo soy de Él. Aleluya. Aleluya. Y el apóstol en 1 Corintios, el mismo versículo otra vez, 2:12 en la segunda parte, dice, nosotros hemos recibido el Espíritu ¿qué? Santo que proviene de Dios. Es decir, nosotros sabemos que somos de Él y nosotros también sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo que viene de Él. Gloria al nombre de Jesús. Ese es usted, aleluya. A quienes el Padre Santo los sacó de las tinieblas tenebrosas a su luz admirable. Aleluya, gloria a Dios. Usted no es otra cosa que hijo de Dios. Usted es de Dios. Y más encima no hemos recibido el espíritu de las tinieblas, sino el Espíritu Santo de Dios mismo. Qué gran diferencia hay entre usted y el mundo. Gloria a Dios. Por favor, no lo olvide nunca. Porque mientras usted esté viviendo algunas situaciones difíciles y hasta pueda recordar el hecho de que está viviendo en un mundo engañoso, una cosa va a ser cierta que usted va a saber. Usted es de Él y en usted habita el Espíritu de Él. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, mire, si el mundo entero está bajo el maligno y además el mundo entero ha recibido el espíritu de este mundo, ¿qué les implica eso?
Esto implica que el mundo entero tiene una manera de vivir que luego la adopta como su propia cultura de vida. Es así, ¿no? El mundo entero que está lejos del Señor adopta una manera de vivir que le llama su propia cultura de vida. Por ejemplo, a ellos no les parece que es pecado lo que el Señor dice que sí es pecado. Entonces, no solamente aceptan las leyes, sino que además insertan sus propias familias, sus hijos, en aquello que no es el agrado de Dios. Porque viven de forma natural en lo que es la cultura de vida de una nación natural. ¿Cuál es la cultura de este mundo, queridos? La cultura de este mundo no es otra cosa que una fuerza diabólica que se opone abiertamente al Espíritu Santo y a los hijos de Dios. Esta fuerza diabólica odia a Dios y odia todo lo de Dios. Y no cesará, no dormirá, no descansará hasta desear y lograr engañarnos. Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Por más que el Señor dijo, de ese fruto no has de comer, caímos y lo comimos, porque nos engañó la serpiente antigua. ¿Sí? Entonces, la forma de la vida de un mundo sin Cristo se transforma en la cultura de vida de esta gente. Esta fuerza diabólica se introduce en la cultura de las naciones, se introduce en las tradiciones de la cultura de las naciones. La gente actúa por cultura, por tradición, contra la voluntad de Dios. Y les parece que es natural hacerlo, porque esa es la forma que le han dado a su vida. Por esa forma han votado en las leyes que sí. Y le hemos dicho sí a los diputados y a los senadores. Sí, pueden enseñar a mi niño de 4 años que puede cambiar el sexo. ¿Estoy siendo claro? Es el engaño de las tinieblas. Pero usted no es parte de esas tinieblas. Usted y yo no tenemos otra cultura. Es la cultura del reino de Dios. Es la cultura de la vida, como bien decía la hermana que estaba invitando a las damas. Es la cultura de la vida de Dios. No es la cultura de la muerte. Es la cultura del mundo. Es la cultura de la fuerza diabólica. Es la gente que actúa contra la voluntad y el propósito de Dios. Esta gente que vive bajo el maligno, influenciado por el maligno, los invita, los guía para conductas pecaminosas y de máxima incredulidad. Me sorprendió cuando escuché algo de la vida de la iglesia de Corea del Sur, que en los años 50 aproximadamente, después de la guerra que hubo, quedó nada en esa zona, y desde ahí levanta el Señor a un hombre de Dios fabuloso, conocido por muchos de nosotros, el hermano Paul Yonggi Cho. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Seguro que sí. El pastor que llegó a tener una congregación de más de 1 millón de creyentes, 1 millón de creyentes. Dios mío, eso es algo fabuloso. Es lo que Dios hace con hombres y mujeres que se rinden a Él. Pero hoy día se está hablando acerca de que de las personas más adultas, mayores, que rindieron sus vidas al Señor en el tiempo del pastor Paul Yonggi Cho, solo quedan los mayores. Y la juventud
Corea del Sur, en la iglesia, amando al Señor, no alcanza a ser el 17% de lo que fueron un día. Les cuento esto como una realidad y no para avergonzar el ministerio del pastor Cho, simplemente para decirles de una gran verdad. El espíritu del engaño de este mundo ha logrado influenciar a una parte de la iglesia. Porque el espíritu de las tinieblas se opone a la relación con el Señor, porque además niega su existencia. El espíritu de este mundo intentó convencer de un engaño a nuestro amado Señor Jesucristo, siendo Rey de reyes y Señor de señores, siendo autoridad máxima, siendo Dios. Este intrépido e inmundo ser intentó sobornarlo, engañarlo. Cuando le dijo: todas estas naciones te daré, si postrado me adorarás. Qué bueno que el Señor supo responderle: aleluya, cállate viejo, ya no hables más tonteras ya. Y se fue. Queridos, es necesario que el cállate viejo aparezca nuevamente en nosotros hoy en día, ante todo tipo de tentación de engaño de las tinieblas sobre usted como hijo del Señor. ¿Cómo no lo va a intentar también con usted? Ahora, desde la cultura de este mundo nacen también lo que hoy día se está llamando las ideologías de este mundo. Seguramente la palabra ideología en los años 50 no se había escuchado todavía, aunque ya existían. Pero quiero hablarle un poquito de esto porque de alguna manera quiero descubrir y poner en vergüenza a Satanás, el diablo, una vez más hoy día frente a la iglesia del Señor temerosa de Jehová Dios. Las ideologías son el resultado en este mundo, son el resultado de gente que está gobernada por las tinieblas, está bajo el mando de las tinieblas, y el espíritu del anticristo reina en esas tinieblas. En Mateo capítulo 24 y versículo 24 dice la palabra del Señor como una gran advertencia: se levantarán en estos tiempos falsos cristos y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios para engañar. Atención, ¿para qué se levantarán estas personas, estas grandes cosas? Personas para engañar. Si fuere posible, ¿a quién? A usted y a mí, escogidos de Dios. Quieren engañarnos. Te rodean, te siguen, te hablan a tu oído espiritual. Te influyen respecto a lo que está sucediendo a tu alrededor. Esto implica que yo, con 64 años de creyente, yo mismo, con 53 años como pastor de la iglesia del Señor, yo podría llegar a ser engañado. Yo también estoy en las mismas condiciones suyas. Nunca diga que usted no, porque es demasiado sutil e inteligente. Por eso es que necesitamos mantener la comunión con el Espíritu Santo. Aleluya, segundo a segundo de nuestra vida. ¿Por qué creen ustedes que se ha desvalorizado tanto la comunión con el Espíritu Santo? Hay dos cosas de las que pienso que podrían ser las principales. ¿Por qué la iglesia puede llegar a desvalorizar vivir en la presencia de Dios en continua comunión con el Espíritu Santo de Dios? Una, el mismo versículo lo dijo: por el espíritu de este mundo, por el espíritu que está en este mundo, engañoso, espíritus engañosos. Y luego, producto de lo mismo, la segunda cosa que
entiendo que debo conversar con ustedes y de las cuales decirles tengan cuidado, es por las ideologías de este mundo. Porque los engaños son muy sutiles. ¿Por qué razón me parece que debo incluir este tema de las ideologías con nuestra amada iglesia? Porque son demasiado perniciosas. Las ideologías están creadas desde la misma fosa de la muerte. Queridos, es demasiado impactante, es demasiado fuerte y es demasiado tentador lo que son los engaños perniciosos de esta tierra. El Señor nos enseñó en los últimos tiempos que vendrían engañadores, no solo uno, muchos engañadores, que lograrían engañar a los elegidos. Diga conmigo, ha logrado engañar ya a algunos elegidos. Hoy en Chile, las tinieblas son tan sutiles que a preciosos hermanos que un día vivieron cerca de la iglesia, en la iglesia del Señor, y fueron autoridad espiritual dentro de la iglesia de Dios, han sido engañados. Porque el espíritu del engaño está contra mí y contra usted. No solamente me quieren engañar, el espíritu del engaño me quiere matar, me quiere destruir. Todas las ideologías provienen del espíritu de engaño de este mundo. ¿Qué es una ideología, pastor? ¿Qué es una ideología? Una ideología es un conjunto de opiniones y creencias de un grupo de personas o de un solo individuo. Un conjunto de opiniones y creencias. Si usted quiere crear un caos en las redes, diga Jesucristo es el Señor y no hay nadie más que Él. Usted va a saber qué es ideología. 200.000 respuestas en 2 segundos. Las ideologías son un conjunto de ideas, creencias, que tienen algunos horizontes como políticas, culturales, el capitalismo, del comunismo, del socialismo y del extremismo religioso. Todo bajo ideologías. Ya dije que ideología es perniciosa. Ideologías trae muerte. Ideología trae separación de familias. Ideologías anula la autoridad de Dios y de su casa. Ideología está queriendo tomar tus hijos para usarlos en este mundo. Por eso es que Jesús lo dijo nuevamente, Mateo 24, 4 y 5. Miren que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos sí engañarán. Ese al que sí engañarán está aquí. Ese al que sí engañarán es uno de ustedes, soy yo. El Señor reprenda al diablo. Aleluya. Y se afirme nuestra relación con Él, porque será la única forma de no ser engañados. Una ideología se basa, sigo explicando, definiendo lo que es ideología. Se basa en unas pocas suposiciones muy básicas sobre la realidad. Toman una realidad y agregan una suposición muy básica que a veces no tiene ni siquiera fundamento de hecho. El uso más común de la palabra ideología se refiere a un sistema de creencias, valores o contravalores que caracterizan el pensamiento de una persona. Usted sabe que cuando se le preguntan a 4 personas la opinión sobre algo, siempre habrán 5 opiniones. Tenemos más opiniones que gente hoy en día. Eso se llama
ideología. Una de estas ideologías es la forma de pensar respecto al liberalismo, que es un tipo de ideología basado en el individualismo. Yo quiero ser el amo de mí mismo, yo me siento en el trono del centro de mi voluntad. Yo, José, quiero ser el dueño y señor de mi propia vida para hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Se llama individualismo. El liberalismo tipo ideología. De ahí entonces que existen también la ideología del liberalismo individual y la ideología del liberalismo masivo. Claro, la gente que piensa diferente y especialmente que está bajo el maligno, va a pensar algunas cosas diferentes a lo que la contención propia y normal de la familia cree. Pero hay otra forma de ideología. Se llama, o lo conocemos como el anarquismo. ¿Qué es el anarquismo? Lo hemos visto muchas veces en nuestro país desde hace mucho tiempo. Es una filosofía que atenta contra toda autoridad jerárquica. Atención. Anarquía es una filosofía que atenta contra la autoridad jerárquica. Sean estos los presidentes de la República, los directores de Estado, los ministros de gobierno, sean estos los pastores, sean estos los sacerdotes católicos, sean estos los rabinos israelíes, sean estos los jefes o presidentes del club deportivo. Todo lo que es autoridad lo rechazan. Anarquismo es una filosofía que atenta sobre toda autoridad buscando, ¿qué buscan? La máxima libertad y la igualdad de sí mismo. Yo quiero ser libre, nadie me debe gobernar. Yo necesito vivir mi vida, punto. Y la voy a vivir a como dé lugar. Abajo, los padres de familias que gobiernan sus hogares. Está atentando contra usted, papá. La anarquía atenta contra usted. Porque si usted es un patriarca de su familia, como debe serlo, para guiar a su familia en el reino de Dios, para orar, para contener, para sustentar a su familia, para permitir que sus hijos mañana sean una oda al cielo y una oda a la tierra. La anarquía simplemente quiere a usted aniquilarlo. Por eso es que las leyes de hoy en día en nuestro país están apuntando hacia eso. El niño tome su decisión de vida a los 3 o 4 años y se acabó. Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo a este siervo de Dios dice: pero los hombres malos e impostores irán, ¿de qué? De mal en peor, engañando y comiendo y tomando de su propio caldo. Esto ya lo advirtió el Señor hace 2000 años atrás en su palabra, porque ya existía en ese tiempo. Como una ideología también existe lo que se llama el conservadurismo religioso. Atención. Que no es otra cosa que un extremismo religioso. Yo he conocido a algunas personas extremistas religiosas, pero tan extremistas religiosas como lo que está sucediendo en varias partes del norte del hemisferio del mundo, quizás no todavía. Ustedes saben cuántos creyentes, hijos de Dios, están muriendo en manos de extremistas religiosos.
Usted ha leído noticias, sabe en qué tiempo estamos viviendo. Usted sabe lo que está pasando con la iglesia en otras latitudes. El extremismo político, el extremismo religioso simplemente quiere callar la voz de un hijo de Dios o simplemente liquidarlo cuando no la calla. Esos tiempos no son solamente para el hemisferio norte de la tierra, vienen también al sur. Pastor, ¿no será muy extremista lo que usted está diciendo? No, amado. Esto ya viene sucediendo hace muchos años. El problema es que usted nunca lo escuchará en las noticias formales. El texto de 1 Timoteo 4:1, en relación a lo mismo, dice: porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos creyentes, ¿qué pasa con ellos? Apostatarán de la fe. ¿Escuchando a qué? Espíritus engañadores y a doctrinas de... en los últimos tiempos. ¿Cómo no voy a hablarles a la iglesia santa de Dios como usted de tener en consideración estas verdades que están sucediendo frente a nuestras narices en el día a día? ¿Cómo no les voy a advertir, por favor, hermanos lindos, que el engaño está a la salida de esta puerta? Y por favor, no me refiero a la feria. En cualquier momento, en cualquier parte, usted se puede encontrar con un intencionado engaño al que probablemente nos puede conducir la debilidad espiritual mía. Volvamos al punto. El espíritu de este mundo busca influir y busca turbar la mente de los creyentes con la intención de evitar que tú valorices y que desees la oración y que desees la comunión con el Espíritu Santo. Porque el maligno sabe muy bien que no pudo engañar a Jesús, porque Jesús venía de 40 días de ayuno y oración con el Padre. ¿No será que esta fortaleza espiritual del Señor Jesucristo en la oración y el ayuno lo fortaleció frente a la tentación del engaño? Si al Señor lo fortaleció, ¿no será que también a nosotros nos va a favorecer? Aleluya. ¿Qué es lo único que estoy tratando de decir con esto? Que necesitamos, aleluya, mantener la comunión con el Espíritu Santo día a día, noche a noche, segundo a segundo. Cuando estos valores fundamentales del reino de Dios no se da el valor que tienen en realidad, significa entonces que estamos en riesgo de ser infundidos del espíritu de este mundo. Algo en amor, hermanos, en pleno amor. Por favor, permítame decirlo en pleno amor. Si nuestra vida espiritual es debilucha, corremos el riesgo de ser engañados por las tinieblas. Así como hubieron en Nínive algunas personitas que no sabían discernir el bien del mal, como no sabían discernir la mano izquierda de la mano derecha. Estoy esta mañana aquí para decirles, iglesia amada, necesitamos aumentar el tiempo de comunión seria con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, necesitamos entrar en una forma de vida
con el Espíritu Santo un poco más allá de lo que probablemente lo estamos haciendo. Es tan poderosa la fuerza del enemigo que quiere engañar aún a los escogidos. Si estamos cerca del Espíritu Santo, luchando con influencias del maligno, porque quieren convencernos a hacer su forma de pensar, pero además agregamos que mi comunión con el Espíritu de Dios, aleluya, está bien. Me siento fuerte, Señor, por tu sola gracia. Señor, yo soy débil porque soy débil por ser hombre, por ser un ser humano. Yo tiendo a la decadencia. Yo tiendo a hablar, a pensar, a vivir mal. Estoy en riesgo por el solo hecho de ser un ser humano. Aleluya. Pero si tú, Señor, si tú te agrandas en mí, si tú te agrandas, tu poder, tu presencia se agranda en mí, yo podré confiar que tú me ayudarás para no caer en el engaño de las tinieblas de hoy en día. Gloria al nombre de Jesús. Cuando nosotros los creyentes valoramos correctamente esto de la comunión con el Señor y su Espíritu Santo, valoramos correctamente la adoración a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Valoramos, como decía el director de las alabanzas, valoramos las alabanzas a Dios, a sus virtudes. Valoramos la comunión de los santos, valoramos la santidad de la vida cristiana con el Señor. Entonces nuestra vida se fortalecerá para no ser engañado por el amo de este mundo. Hay una razón más por la que esta generación no valora mucho la oración, la alabanza, la reunión de los santos, la santidad. ¿Por qué digo que muchas veces no valoramos lo que debiera ser en el nivel que deberíamos valorar? Hay una tendencia hoy día en la iglesia del Señor, también la vivo yo en mi propia congregación. Estamos tan cansados, y eso es verdad, de lo que significa la cultura del trabajo hoy en día, que queremos aprovechar cada día, cada espacio para descansar, para recrearnos, para pasar un buen tiempo con la familia, y eso está todo bien. Pero en los 7 días que vivimos por semana, ¿dónde hacemos la resta? Sí, la hacemos el día domingo. Y el día domingo, por favor, no estoy diciendo que es pecado descansar, pero estoy tratando de valorizar el día del Señor. Estoy tratando de valorizar nuestra comunión con Él, pero también nuestra comunión con los santos. Porque nos hace bien, nos fortalece estar juntos. Porque recibimos la orientación de la palabra del Señor para crecer en fortaleza espiritual. Entonces valorizamos más la oración, valorizamos más las alabanzas, el tiempo de alabanza. Tenía algunas personas en mi congregación que decían: pastor, yo voy a llegar después de las alabanzas porque ese es una especie de tentempié mientras viene lo mejor, que es la palabra. Hermano mío, dije: no, por favor, no te equivoques. En medio de las alabanzas de su pueblo reina el Espíritu Santo de Dios. No te lo pierdas, no te lo pierdas. Hay una ideología más, y esta es una ideología algo así como sacrosanta. Mire, yo no he sabido que haya un libro que hable
acerca de la supergracia de Dios. Yo no lo he leído, no he sabido, me como muchos libros, soy un ratón de librería. Tengo una linda biblioteca, gracias al Padre, pero no he visto a alguien que afirme que la supergracia de Dios está en existencia en el mundo hoy. Se la voy a explicar. Tampoco he escuchado predicaciones acerca de esto. Pero por alguna razón pareciera que se da en el ambiente. Es como que naciera desde el ambiente. ¿Creíste en Jesús? Sí. El ambiente dice, una vez salvos, siempre salvos. No te preocupes más. Podéis seguir pecando. ¿Está entendiendo? Una vez que creíste, la gracia de Dios te contuvo. Y por la gracia del Señor tu nombre fue escrito en el libro de la vida del Cordero. Eso es verdad. Eso es así, eso es verdad. Pero no es verdad que una vez salvo, siempre salvo. Esa es una doctrina extrema de la supergracia. Termino con esto. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el Señor, a través de su apóstol Pablo, nos bendice para entender lo de la gracia. ¿Cuántos saben que, cómo definiría usted primeramente, antes de leer el texto, cómo definiría usted la gracia de Dios? ¿Sí? ¿Una qué? Bien. Es un favor de Dios que nosotros no merecemos, ¿cierto? Amén. Su vida física, su salud física, su familia, aleluya, la familia, sus nietecitos, son gracia de Dios. Yo no merezco ser un esposo feliz, un padre feliz, un abuelo feliz, pero por la sola gracia de Dios, Él me permite vivir la felicidad de mi familia. La sola gracia de Dios. Yo soy o fui un pecador perteneciente a ese grupo. Estaba bajo el maligno. Pero de repente a mis 9 años de edad, el Señor trajo la luz gloriosa de su palabra. Por su sola gracia. Me tomó como su hijo, tan embarrado y embedunado en pecado como estaba a los 9 años. Y me hizo su hijo. Y me liberó de mis problemas de odio con mi padre en aquel tiempo. Por la sola gracia de Dios me transformó la vida el Señor. ¿La merezco? No, es por su sola gracia. Ahora leamos el texto de Efesios. Somos salvos ¿por qué? Por gracia. ¿Y cuál es el camino de la salvación? Por medio de la fe. Y esto no es obra de nosotros. La gracia no es obra de nosotros. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros se gloríe. Yo tengo 2 lucas más que usted, así que yo puedo comprar la gracia. No es por obras. ¿Sí? Muy bien, sigamos. Siendo que la gracia de Dios es el favor de Dios que no merecemos, Él nos regala la vida. Aleluya, conténtese usted con esto. Él nos regaló una familia preciosa. Al decir preciosa estoy hablando de alto precio, sin nosotros merecerlo. Aleluya, esto es la gracia de Dios. Nos regala el trabajo, nos regala su cuidado, nos regala su protección, nos regala su guianza. Todo lo hace sin que yo lo merezca.
Además murió y resucitó por nosotros. Aleluya, en que siendo yo pecador, Cristo murió por mí de todas formas. Mire la gracia de Dios, hermanos lindos. Yo vengo a vivir 2000 años después que Jesús murió por mí. Jesús pagó el precio por mí adelantadamente 2000 años. Un día Él miró hacia el futuro y dijo, ahí está José Ferrada, cabro chico que tiene problemas con su padre, pero yo lo voy a salvar. Mi sangre se extiende hasta el año de sus 9 años. Es la gracia del Señor. Pero la gracia de Dios, atención a esto, aunque nos perdona nuestros pecados, atención a esto, la gracia de Dios no es una licencia para seguir pecando. La gracia de Dios nos empodera para vivir una vida justa delante de su presencia. No hemos sido salvos por el Señor para seguir pecando pensando en esta falsa doctrina de la supergracia. Por eso es que el texto del apóstol dice, cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Qué pues diremos? Dice Romanos 6. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos una vez más en pecado? Cuando usted se acostumbra a vivir sin pecado, a usted ya le pone receloso el pecado. ¿No le ha pasado eso? Usted comenzó a vivir la vida de Cristo en rectitud, en santidad, etc. De tal manera cuando usted ve, piensa, escucha algo o habla con alguien, usted capta el espíritu de qué está reinando en esta otra persona. Entonces hay una especie de casi rechazo. Yo diría que debemos tener misericordia de ellos, así como otros hermanos antes que yo tuvieron misericordia de mis padres y de mí para traernos a Jesucristo el Señor. El argumento que plantean quienes defienden esta doctrina de la supergracia es que todo fue pagado en la cruz, por lo tanto no hay nada más que hacer que tengamos que hacer en la vida. Por lo tanto, vivamos nuestra vida cristiana como lo desee cada cual. Cada cual diga qué hace con su tiempo. ¿Se reúne o no se reúne? ¿Cena la cena del Señor con sus hermanos o no? Participa de las responsabilidades que usted tiene como iglesia de Dios para que el reino del Señor crezca más aún de lo que ha crecido. Usted es parte de la responsabilidad del crecimiento de la iglesia, ¿se hace parte? Queridos hermanos, sí, eso es parte. Eso es parte de la gracia de Dios en nosotros. Porque queremos fortalecer, avanzar con el reino de Dios de salvación en esta tierra. Este argumento es una verdad, pero a medias. Cristo que está completa, pero no es verdad que no tengamos responsabilidades o llamados a cumplir por nuestro Señor Jesucristo en la congregación donde estemos. El gran llamado de Dios para vivir en su iglesia es la comunión de Dios a través de la oración y la comunión de los creyentes, con los creyentes. Y como este es el último punto, y ya ustedes deben estar cansaditos en la silla, voy a verlo muy rápido, pero no sin mucho espíritu. El poder de Dios que usted porta, atención, el poder de Dios que usted porta, que usted lleva dentro de sí, siempre será directamente proporcional a su vida de comunión con el Espíritu Santo. En otras palabras dicho,
más sencillo todavía. La medida de la comunión de Dios que usted tenga con el Señor va a ser la medida del poder de Dios que usted porte. Si usted tiene una medida baja de comunión con el Señor, la medida del poder de Dios que está en usted será baja. Pero si usted va creciendo en la medida de comunión con el Señor, esa misma medida será la medida del poder que hay en usted para hacer la voluntad de Dios. Pastor, ¿qué quiere decir con esto de la comunión con el Espíritu Santo? Decirle tres cosas. Primero, la comunión con el Espíritu Santo es un diálogo con el Espíritu Santo. Yo le hablo y Él me habla. Yo le escucho y Él me escucha. Yo le presento mis necesidades y Él me dice, Él me recuerda, no hice una promesa a ti acerca de esa necesidad, ya está en la Escritura, léelo. Queridos, la comunión con el Señor y su Espíritu Santo indica diálogo con el Espíritu Santo. La oración no es un monólogo. Yo hablo y sigo hablando y yo solo hablo. Y cuando yo termine de hablar, me paro de ahí y me voy. Es como que dejo al Señor como colgado diciendo, yo te quiero hablar también. Por eso Efesios 1:15 dice que el Dios del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. No hay mejor lugar o el primer lugar donde usted más crecerá, sino en ese cuarto secreto donde usted y Él charlan juntos. No hay otro lugar. Este es un buen lugar para hacerlo también. Pero hay una gran diferencia, porque aquí el Señor está hablando en general por su palabra, pero el Espíritu Santo te habla en términos individuales. Segundo, es una relación presente y continua. La comunión con Dios es una relación presente y continua. La comunión con Dios es una relación presente y continua porque Él nos da vida y vida en abundancia. Te lo explico de esta forma. Tu espíritu y el mío, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando vinimos a Jesús, el Espíritu de Dios tocó mi espíritu y lo revivió. ¿Es así? Bien, este espíritu mío, revivido por el Espíritu Santo de Dios que me tocó, que vive en mí ahora, anhela que mi espíritu se fortalezca en su palabra y en su presencia. Entonces el Espíritu nos invita para que tengamos una relación íntima, presente y continua todos los días. Esto implica, queridos, que nuestro corazón, nuestro espíritu se vuelva en una relación de vida. Y cuando hablo de vida de Dios, hablo del Sao de Dios, que es la vida de Dios. Tú necesitas algo más que la vida natural. Tú necesitas la vida de Dios en tu espíritu. Tercero y último, ¿en
qué más consiste esta relación de intimidad con el Espíritu Santo de Dios? Es el conocimiento de Jesucristo. La comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo nos va a enseñar mucho más de Jesucristo el Señor que la prédica de la palabra del pastor. Por eso el Señor dijo: cuando yo me vaya, el Espíritu Santo que yo enviaré les recordará todas las cosas que yo ya he dicho. Pero luego el Espíritu Santo, la palabra de Jesús se enseña diciendo: y además el Espíritu Santo les enseñará cosas nuevas que yo no dije. Por eso la comunión con el Espíritu Santo te guía para conocer mejor a Jesús. Aleluya. Me emociona esto. Y termino con esto. Mire, ningún pastor que diga eso, créale. Porque no terminamos con esto. A lo menos no me cree a mí. Créale a su pastor nomás. En realidad termino. Un ejemplo lindo de cómo funciona la comunión con el Señor. El Señor se apareció la primera vez a Salomón, el rey de Israel. Dice la Escritura y comenta que era un jovencito, muy joven aún, y que él hablaba a Dios diciendo: Señor, yo soy tan joven para gobernar este tremendo pueblo, es mucho pueblo, no sé cómo hacerlo. Yo vi a mi padre gobernar, pero yo necesito saberlo para gobernar bien. Dice la Escritura que el Señor escuchó la oración de Salomón. Y dice la Escritura que el Señor vino a hablar con él cuando Salomón estaba ofreciendo holocaustos, sacrificios a su nombre, a su sabiduría, a su santidad. Dice que estuvo ofreciendo 1,200 bueyes en sacrificio a Dios, rodeado de todo el pueblo. 22,000 ovejas sacrificó para honra como ofrenda al Señor. Y estando en eso, Dios se acuerda de la oración: Señor, yo soy joven y el pueblo es muy grande, ¿cómo lo voy a hacer? Dios viene para decirle: Salomón, yo he escuchado tu oración. ¿Qué pedirías tú que yo te dé para que gobiernes bien? ¿Cuál fue la expresión de Salomón? Señor, todo lo que necesito es tu sabiduría y tu ciencia. Eso me bastará para gobernar bien este pueblo, Señor. Es como que el Señor se sorprendiera, porque seguramente pensó: podrías haber pedido riquezas, vida hasta los 130 años, etc. Pero pediste algo que yo quiero darte. Pediste justamente algo que yo quiero darte. Entonces te voy a regalar de mi sabiduría y te voy a regalar de mi conocimiento. Pero además, como fuiste humilde, como fuiste un hombre adorador, como me presentaste ofrenda de bueyes y ovejas, además yo te voy a engrandecer y te voy a enriquecer más que todos los reyes de esta tierra. Seguramente algunos de nosotros, los hombres principalmente aquí, habremos orado alguna vez diciendo: Señor, no es fácil
ser esposo. Bueno, para confianza de ustedes, yo lo he dicho. Señor, no es fácil ser padre de 5 hijos más encima. O sea, yo sé cómo se hacen, pero mantenerlos, guiarlos, trabajar con 5 tipos de carácter diferentes. En realidad son 6, incluyendo a mi esposa. ¿Cómo se hace? Es como una gran nación. Necesito tu espíritu de sabiduría. Necesito tu espíritu de conocimiento. Porque probablemente me voy a fallar si yo solo opero con mi fuerza de voluntad y con mis conocimientos actuales que tengo por la vida que me has dado. No quiero fallar. Ni con mi esposa, ni con mis 5 hijos. Mañana se me van a agregar 5 hijos más por causa de los 5 míos. Y así fue, pues. Ahora son 10. Y más adelante se me van a agregar los que nacieron de ellos. 11 más. ¿Cómo se gobierna una familia? Un familión de 24 personas. Porque sé que la responsabilidad es suya y mía, hermano, por ser hombres. ¿Pisé algún callo? Hombres amados, es responsabilidad nuestra guiar a nuestra familia, amar a nuestras familias, proteger nuestras familias, contener nuestra familia. Es nuestra responsabilidad. En la cultura chilena le hemos traspasado ese peso, esa carga a nuestras esposas. Si acaso lo hicimos alguna vez, tenemos el perdón de Dios. Pero usted también seguramente podría orar igual que yo tuve que orar. Necesito de tu sabiduría, necesito de tu conocimiento. Y lo necesito de semana en semana. Porque mi esposa va cambiando de tiempos. ¿Sí? Me casé con ella a los 20. Cuando tenía 30 cambió 10 años al tiro. Y ya no es la misma de los 20. Y después tengo que aprender cómo ser esposo de una mujer de 40. Y cuando aprendí eso y lo practiqué, vienen los 50. Y vienen los 60 y llegamos a los 70. Cómo va cambiando la personalidad y el carácter de las personas. Y si a esto agrego que a mis hijos les pasa lo mismo. No son lo mismo que cuando tenían 10 años. A los 18 y a los 20, ¡ay, Dios mío! Ahí se puso difícil la cosa. Pero luego vinieron los 30, los 40 y los 50 de mis hijos. ¿Necesitaré sabiduría y conocimiento? Y luego mis nietos que comenzaron a crecer. Ya tengo uno de 30. Entonces tengo que saber cómo con la sabiduría y el conocimiento que el Señor te dé para seguir gobernando tu casa. ¿Cómo lo hago, Dios mío, cuando en mi iglesia teníamos 20 hermanos? Señor, ayúdame. Está creciendo esta cosa, está creciendo. Y ya van 50 y ya van 100. Señor, si una persona puede tener problemas, 100 personas van a tener 100 problemas. ¿Cómo se hace? Presentan más situaciones que debo tener. La sabiduría de Dios. Presentan más situaciones que debo tener. La sabiduría de Dios y el conocimiento del Señor Jesucristo más que nunca. Eso es si quiero hacerlo bien. Póngase en pie, por favor. Pancho, ¿cuál es esa canción que
Si estás por ahí, Panchito, ¿cuál es esa canción? Allá viene Pancho. Bueno, como no me conoce mucho, yo tampoco a él, a lo mejor está pensando que me refiero a otro Pancho. Pancho, ayúdame, ven aquí. Ven. Precioso hombre de Dios, ministro de Cristo Jesús. Esa canción que tú cantaste antes de la última. Bueno, amamos tu presencia. Sí. Es en la presencia del Señor, es en el cuarto secreto, es donde te gastas más tiempo del que tomas para orar por los alimentos. Escúchame esto. Es en el cuarto secreto que te va a tomar más tiempo que orar por enfermos. Es en el cuarto secreto que tú vas a tomar más tiempo que el tiempo de consejo que le des a una persona. ¿Por qué te lo digo así? Porque mientras más tiempo pases o pasemos en nuestro cuarto secreto, conversando con el Espíritu Santo de Dios, necesitaremos menos tiempo para aconsejar. Porque es el Espíritu Santo el que se encargará de convencer al que necesita consejo. Cuando todavía no entendía esto, créanme, pasaba muchas horas en consejo de mucha gente. Gracias a Dios por esa confianza. Pero cuando comencé a entender esto, venían los nombres de las personas que estaban en situaciones difíciles. Decía, Señor, yo no puedo solucionar sus problemas. Todo lo que puedo hacer es aconsejarles que estén cerca tuyo, que crean. Pero el que soluciona los problemas no es el consejo mío, es tu presencia en ellos. Y me comencé a dar cuenta que mientras invertía yo más tiempo con Él, en sabiduría y conocimiento, me comencé a dar cuenta que el Espíritu Santo es el único que convence de pecado. El único que convence de justicia. El único que convence de juicio. Entonces la pega mía como esposo, como padre, abuelo y pastor, se me comienza a aliviar. Porque mientras más tiempo esté con Él, más hace Él por mí. ¿Cómo dice eso?